A ver, doctor Ilan, ¿qué nos puede decir acerca del concepto que tiene de la rehabilitación en lesiones traumatológicas? Bueno, esta se daría con la finalidad de poder mantener o recuperar lo que es parte de movilidad, aumentar lo que es aumentar la fuerza muscular, el rango de movimiento, al igual que evitar diferentes complicaciones. Esta podría incluso darse ya sea en personas las que tienen un tratamiento conservador o que hayan sido operadas. Ok, muy bien, doctor Ilan. Bueno, vamos a empezar con la teoría del día de hoy, incidiendo en la importancia de cuando hablamos de tratamiento de rehabilitación en lesiones traumatológicas, es importante tener en cuenta la biomecánica, ¿no? ¿Y qué significa la biomecánica? Entender que el sistema musculoesquelético está diseñado para permitir el movimiento del cuerpo, ¿no? Y esto debe ser de manera equilibrada y armónica, ¿no? Entonces, la biomecánica lo que busca es el equilibrio de las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias para poder mantener una postura adecuada y también un equilibrio entre nuestro hemicuerpo derecho y nuestro hemicuerpo izquierdo, ¿no? Entonces, si tenemos o adoptamos una postura inadecuada o realizamos un mal movimiento, vamos a tener que se va a provocar una alteración en un área del cuerpo, ¿no? Porque todas las estructuras están conectadas y por lo tanto finalmente vamos a tener una alteración de todo el cuerpo porque nuestro cuerpo funciona como una unidad, ¿no? Por ejemplo, si mi paciente fractura el fémur y le tienen que poner una prótesis y después de la cirugía se evidencia una dismetría de miembros inferiores, ¿no? Donde el miembro afectado tiene 3 centímetros adicionales de diferencia al miembro inferior sano, ¿no? Entonces, si yo no corrijo esa diferencia, esa dismetría o asimetría de miembros inferiores, ¿qué problemas podría tener posteriormente a nivel de la columna? Doctora Alison Flores. Sí, doctora, buenos días. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Perdón. Podríamos tener, o sea, vendría ser... Muy bien, doctor Carlos. Sí, dígame, doctora. Sí, iba a mencionar justo que esta diferencia de niveles podría causar una desviación, justamente una desviación de la línea media de la estructura de la columna. No me acordaba el nombre, mi compañero ya lo mencionó, la escoliosis. Ok, muy bien, doctora Alison, ¿no? Entonces, podemos tener secundariamente una escoliosis, ¿no? Porque el equilibrio entre el miembro superior y miembro inferior se va a perder, ¿no? Y también podríamos desarrollar una coxartrosis secundaria en el lado contralateral, igualmente porque al caminar vamos a tener que bascular la pelvis y eso igual nos va a condicionar a un desequilibrio de las fuerzas
gravitatorias y antigravitatorias, ¿no? Entonces, se entendió la importancia de la biomecánica, doctora Alicia Sawanay. Ok, doctora. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la rehabilitación traumatológica? ¿No? Van a ser recuperar la movilidad de las articulaciones, mejorar la fuerza y resistencia de los músculos y tendones, mejorar la coordinación, destreza y propiocepción, y también un objetivo muy importante es el de la prevención y el tratamiento de las complicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué lesiones traumatológicas son tributarias de tratamiento de rehabilitación? Todas las fracturas con tratamiento conservador o quirúrgico, lesiones de tejidos blandos, las luxaciones, los esguinces y sobre todo las cirugías artroscópicas y también las artroplastías de rodilla, cadera y hombro, ¿no? Entonces, es muy importante saber que luego de una lesión traumatológica, si iniciamos la rehabilitación en forma precoz y oportuna, vamos a tener muchos mejores resultados y vamos a evitar que el paciente tenga muchos meses de descanso médico. Para que la rehabilitación en las lesiones traumatológicas sea integral y multidisciplinaria, es necesario trabajar en equipo, ¿no? Entonces, que el médico traumatólogo y el médico fisiatra o de medicina física y rehabilitación tengan un diálogo frecuente y coordinado, ¿no? Para que el médico de rehabilitación diseñe el programa de rehabilitación de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿no? Donde el terapista físico, el terapista ocupacional, el psicólogo, la nutricionista y el asistente social van a interactuar para que el tratamiento pueda tener un enfoque multidisciplinario y lleguemos a la reincorporación laboral, social, familiar del paciente en el más corto plazo, resolviendo todas sus necesidades. Entonces, cuando tengo un paciente con una lesión traumatológica, en la anamnesis necesito precisar la edad, el sexo, la topografía de la lesión, la intensidad del dolor, los factores que han desencadenado la patología y el grado de impotencia funcional que presente el paciente. Doctor André Ponce, ¿por qué es importante preguntar la edad, el sexo y la ocupación del paciente en los datos que recogemos de la anamnesis? Así, doctora, porque los mismos objetivos van a variar, ¿no? Según la edad, según si es varón o es mujer, y también en el trabajo, ¿no? Porque de repente hay un paciente que necesita la rehabilitación mucho más antes, que sea por el tipo de trabajo, a otro que no, ¿no? Y por eso es importante, doctora, para el objetivo, yo creo. Muy bien, doctor. O sea, es importante lo que dice el doctor André, ¿no? O sea, la edad, el sexo y la ocupación nos van a permitir diseñar el plan de trabajo de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿no? Y también saber el tipo de actividad laboral que desarrolla, porque existen patologías traumatológicas que pueden generar discapacidad. Entonces necesitamos evaluar desde un inicio si ese paciente puede, luego del programa de rehabilitación, reincorporarse a la misma actividad laboral o debe de ser reubicado,
¿no? Entonces, por ello es muy importante precisar la ocupación, ¿no? Exacto, doctora Patricia, así es. Entonces, también es importante saber qué factores están desencadenando la lesión, ¿no? Es traumático, es esfuerzo repetitivo, ¿no? Es postura inadecuada. Entonces, el factor y mecanismo desencadenante es importante, ¿no? Y también saber si el paciente está con descanso médico, cuántos meses se encuentra con descanso médico o se encuentra trabajando, ¿no? Entonces, la evaluación de la capacidad funcional también es muy importante. En cuanto a la evaluación médica, ¿no? Entonces, es muy importante dentro de la evaluación valorar los rangos articulares, la fuerza muscular, definir si tenemos un paciente con hipotrofia muscular leve, moderado o severa, si existe la presencia de edema, la intensidad del dolor, y también es importante evaluar el equilibrio, la coordinación y la destreza. Y cuando hablamos de una lesión de miembros inferiores, es indispensable la evaluación del patrón de marcha, ¿no? Entonces, a la inspección, ¿qué necesito evaluar en un paciente que presente una lesión traumatológica, ¿no? Es importante siempre valorar simétricamente, ¿no? O sea, si el miembro inferior afectado es el derecho, también tengo que pedirle al paciente de que descubra el lado izquierdo, ¿no? Porque como les decía, siempre tenemos que tener en cuenta la biomecánica, y la biomecánica busca el equilibrio entre las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias y el hemicuerpo derecho con el hemicuerpo izquierdo, ¿no? Entonces siempre evaluar simétricamente, ¿no? Luego necesitamos a la inspección evaluar si estamos frente a una atrofia o hipotrofia muscular, también descartar signos de flogosis o tumefacción, la desviación de los ejes mecánicos, y en la inspección también podemos evaluar el patrón de marcha y la coordinación y el equilibrio. A la palpación vamos a evaluar los signos inflamatorios, ¿no? Vamos a evaluar siempre la presencia o descartar la presencia del derrame articular, ¿no? Con el signo del peloteo, el choque rotuliano, y siempre es importante evidenciar los puntos de dolor, ¿no? Si tengo un paciente como en la figura que tiene un dolor en la rodilla, ¿no? Tengo que evaluar los puntos de dolor en la inserción del tendón rotuliano, de la pata de ganso y también de la cintilla iliotibial, ¿no? Porque con ello vamos a poder definir bien el tratamiento de rehabilitación a efectuar. En cuanto a los rangos articulares, siguiendo con el ejemplo de una lesión de rodilla, debemos evaluar los rangos en flexión y rangos en extensión, ¿no? Siempre tener en cuenta el parámetro inicial para poder ir comparando en las reevaluaciones. Doctores, ¿me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, muy bien. Entonces, luego debemos evaluar la fuerza muscular, ¿no? Ustedes saben que, gracias doctora Vanessa, es
importante definir el grado de fuerza muscular y diferenciarla entre la hipotrofia muscular o la debilidad del miembro afectado, ¿no? Entonces, siempre utilizar la gradación de 0 a 5, teniendo en cuenta la resistencia y la gravedad. En cuanto al tratamiento de rehabilitación, debemos de, como les decía, en los objetivos de la rehabilitación en pacientes con lesiones traumatológicas, siempre pensar en las medidas preventivas, ¿no? Por ejemplo, si tengo una abuelita que se fractura la cadera y va a estar con tracción, entonces va a estar mucho tiempo inmovilizada, ¿no? Entonces es necesario trabajar con ella la parte de ejercicios respiratorios y también la parte de movilizaciones en bloque en la cama, ¿no? Para que así evitemos las neumonías intrahospitalarias, las trombosis venosas profundas o las úlceras de presión, ¿no? Entonces siempre es importante tener en cuenta las medidas preventivas, ¿no? Otro objetivo de la rehabilitación es el control del edema y de la inflamación, y para ello los agentes físicos nos van a ayudar bastante, ¿no? En el caso del edema y la inflamación en una lesión aguda, las compresas frías nos ayudan a disminuir este proceso inflamatorio, ¿no? Asimismo, en el control del dolor también las corrientes analgésicas nos van a ayudar a relajar la musculatura y también a disminuir el dolor, ¿no? La terapia kinésica nos va a permitir mejorar el rango de movimiento y también mejorar la fuerza muscular, ¿no? En la mecanoterapia, el paciente va a hacer uso de implementos para poder mejorar su independencia funcional en las actividades de la vida diaria, ¿no? Y también es necesario que valoremos qué tipo de ortéticos debe usar el paciente para brindarle mayor independencia al realizar las actividades de la vida diaria. Entonces, ¿cuáles van a ser las fases de rehabilitación en un paciente con una lesión traumatológica? La fase aguda, la fase de restauración y la fase de reintegración, ¿no? Y si el paciente va a tener una cirugía electiva, se iniciará en la fase prequirúrgica, ¿no? Y el postquirúrgico incluirá la fase aguda, la de restauración y la de reintegración. Entonces, en la fase aguda, ¿qué es importante? Controlar, decíamos, el edema y el dolor. Para ello podemos usar las compresas frías que nos van a ayudar en el edema y a controlar la inflamación, ¿no? Si el problema es el dolor, ¿no? Y la contractura muscular, entonces el uso de compresas calientes y de hidroterapia también va a ser muy útil, ¿no? En esta fase aguda es importante la adopción de las posturas de drenaje y los ejercicios van a ser activos asistidos en la zona afectada y ejercicios activos en zonas no afectadas. ¿Qué quiere decir ello? ¿No? Si tengo una lesión en la rodilla, los ejercicios pasivos y activos asistidos podrán indicarse en la rodilla en forma progresiva, ¿no? Pero en la cadera y en el tobillo podemos indicar ejercicios activos libres y activos
con resistencia según sea el caso. En la fase de restauración, ¿no? El objetivo va a ser mejorar el rango de movimiento, lograr la extensibilidad del tejido blando, la eliminación del tejido fibroso, lo cual nos va a permitir mejorar el rango muscular, mejorar la eficiencia circulatoria y también mejorar la fuerza muscular y la destreza de los músculos, ¿no? Finalmente, en la fase de restauración, podemos seguir utilizando los agentes físicos, ¿no? Como el calor superficial, el calor profundo y la electroterapia, ¿no? Aparte, podemos usar o indicar los masajes terapéuticos y los ejercicios que van a ir de activos, dinámicos, isométricos, isotónicos y los estiramientos específicos de cada grupo muscular, ¿no? Como decíamos, la mecanoterapia va a ayudarnos igualmente a mejorar la capacidad funcional del paciente. Muy bien, ¿no? Entonces ahí vemos una paciente haciendo uso de la polea y mejorando el rango de movimiento del hombro. En la fase de reintegración, ¿no? El objetivo de esta fase es de que el paciente retorne a su función independiente, ¿no? Y también en esta fase es importante mantener y prevenir nuevas lesiones, ¿no? Entonces, esta fase nos ayuda a establecer programas domiciliarios, o sea, hacer la parte educativa en el paciente para que en casa el paciente pueda practicar los ejercicios, las posturas adecuadas para una mejor y efectiva recuperación, ¿no? En esta fase, ¿no? Los ejercicios pueden ser de repetitivos y de bajo y alto impacto, y también en esta fase los pacientes que desarrollaban actividad deportiva pueden reiniciar sus actividades, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta que la rehabilitación está basada en las 3 fases y donde en la primera fase el objetivo es disminuir el dolor, controlar el edema y evitar complicaciones, ¿no? Así como iniciar el proceso de relajación muscular. En la segunda fase, el objetivo es la potenciación muscular, la mejora del rango de movimiento y la recomendación son los ejercicios activos libres y activos con resistencia, ¿no? Y en la fase o tercera fase o fase final, tenemos que el objetivo va a ser que el paciente vuelva a laborar, ¿no? Y diseñarle y enseñarle un programa de ejercicios para que los pueda realizar en casa. Muy bien, doctores. Hasta esta parte de la clase, ¿tienen alguna pregunta o todo está claro? Sí, doctor Ilan, dígame. En todo caso, en cualquiera de las causas que haya tenido, ya sea postoperatorio, conservador o por rango articular, ¿cuánto vendría a ser en ese caso el máximo de tiempo que debería considerar uno para una adecuada uso de la rehabilitación para así que pueda volver a sus actividades? Depende del tipo de lesión, doctor. Si estamos frente a una artroplastía de cadera, por ejemplo, pueden ser 3 meses, ¿no? Como mínimo el proceso de rehabilitación. Pero si es una contractura muscular
por un sobreesfuerzo puede ser pues una semana, ¿no? O 10 días. Todo depende del tipo de lesión. ¿Estamos de acuerdo, doctor Ilan? Doctora Melissa, las posturas de drenaje son las posturas que van a evitar que, por ejemplo, el miembro inferior se hinche, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos una fractura de rótula y el paciente está sentado mucho tiempo, los miembros inferiores se van a edematizar, ¿no? Entonces, lo que se trata es de que el paciente aprenda posturas adecuadas sin dañar la cirugía o la estabilización que le hayan realizado, pero siempre mantener dentro de la medida posible el movimiento del miembro afectado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió, doctora? Sí, doctora, gracias. Ok, doctora. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿O todo está claro hasta el momento? Doctora Abigail, ¿todo está claro? Doctora Abigail. Sí, doctora. Ok, Todo claro. muy bien, doctora Ale. Clase. Entonces, les decía que es importante dentro del programa de rehabilitación evitar las complicaciones, ¿no? Y tener en y que pueden alterar el proceso de rehabilitación, ¿no? Entonces, doctora Alicia, ¿me puede decir en qué consiste la distrofia simpático? Doctora Alicia. Doctora Alicia Salguanay. Ok, muy bien. Ok, doctora Alicia. Muy bien, doctora Vanessa. Así es, ¿no? Entonces, la distrofia simpático refleja es una complicación que se puede presentar en los pacientes que presentan una fractura, ¿no? Y vamos a tener síntomas como el dolor, la rigidez, la frialdad de la piel, la sudoración de la piel y mucho dolor, ¿no? Entonces, la movilización precoz
del miembro y de la articulación afectada son muy importantes para evitar este tipo de complicaciones, ¿no? Exacto, doctora Vanessa, ¿no? La piel tirante y lo más frecuente es la piel fría, ¿no? Bueno, también dentro de las complicaciones podemos tener el retardo de la consolidación, las rigideces articulares persistentes, la pseudoartrosis y la osteomelitis, ¿no? Entonces, es importante evaluar, ¿no? La presencia de un retardo de consolidación, evidenciando de que no se va a formar el callo óseo a pesar de haber transcurrido el tiempo necesario para la consolidación, que son 6 semanas, ¿no? Va a persistir una movilidad anormal, sin dolor, y tener en cuenta que es frecuente a nivel del húmero, el cúbito y la tibia. La otra complicación que debemos tener en cuenta y debemos informar al paciente es una consolidación viciosa, ¿no? A veces el afrontamiento no puede darse al 100%, ¿no? Sin embargo, la formación del callo óseo va a hacer de que este hueso, ¿no? En este caso del ejemplo del fémur, va a consolidar, pero si el paciente ve su radiografía y encuentra esta imagen y no le hemos explicado que no se ha conseguido un afrontamiento al 100%, entonces el paciente se va a asustar y va a pensar de que continúa con la fractura, ¿no? Entonces es muy importante la evaluación radiográfica y la información al paciente. La osteomelitis, ¿no? La osteomelitis, como sabemos, es una complicación crónica de difícil tratamiento que se va a presentar más frecuentemente en las fracturas expuestas y las fracturas tratadas quirúrgicamente, ¿no? Como sabemos, el tratamiento más importante en la osteomelitis es el antibiótico y las curas quirúrgicas, ¿no? Entonces, la rehabilitación queda en segundo plano, ¿ya? Entonces, si detectamos un paciente con osteomelitis, es importantísimo derivarlo al traumatólogo para iniciar los curetajes quirúrgicos. La distrofia simpático refleja, como bien decían sus compañeras, ¿no? Va a comprometer a huesos periarticulares cercanos a la fractura y vamos a tener mucho dolor, tumefacción, la limitación del movimiento y la piel lisa, tirante, y también puede estar con aumento de temperatura, pero como les decía, en forma más frecuente se evidencia también la piel fría, ¿no? Entonces en la imagen podemos visualizar las características clínicas de un paciente con distrofia simpático refleja. Muy bien, doctores. ¿Hasta acá alguna pregunta o todo está claro para continuar? Doctora Carmen Pozo, ¿alguna pregunta? Buenos días, doctora. Bueno, sí, todo está claro, doctora, hasta el momento. Ok, muy bien. Entonces, continuamos, ¿ya? Entonces, esta primera parte la hemos dedicado a la rehabilitación o las pautas de rehabilitación en forma general, ¿no? Para que ustedes puedan fijar los conceptos. En este momento vamos a hablar específicamente de la rehabilitación en pacientes con artroplastía de cadera, ¿ya? Entonces,
cuando yo tengo un paciente con una fractura de cadera, ¿no? Y la cirugía va a ser electiva, entonces puedo iniciar la rehabilitación en la fase prequirúrgica, ¿no? Lo cual es muy importante porque nos va a dar beneficios luego de la cirugía, porque el paciente ya va a estar familiarizado con la rehabilitación y va a tener mucha mayor adherencia, ¿no? Entonces, si la cirugía es selectiva, lo ideal es que la rehabilitación se inicie en la fase preoperatoria, ¿no? El objetivo, ¿cuál va a ser? Fortalecer la musculatura y es importante que se fortalezcan los miembros superiores, ¿no? Haciendo el efecto de push-up. Es decir, que el paciente, si fortalece los miembros superiores, va a tener una mayor facilidad de movilizarse, ¿no? De la cama a la silla o de la cama al baño, ¿no? Porque probablemente luego de la cirugía tenga que usar muletas axilares o andador, entonces es necesario que los miembros superiores estén fortalecidos, ¿no? Asimismo, es importante los ejercicios isométricos de cuádriceps, de glúteos, mantener una postura adecuada, evitando la abducción o aducción del miembro superior, del miembro inferior afectado, y también los movimientos activos asistidos de los tobillos. Entonces, en el caso de un paciente con artroplastía de cadera, vamos a visualizar, ¿no?, que le van a poner una prótesis al paciente y esta puede ser de dos tipos, ¿no? Cementada o no cementada. Y es importante también saber este tipo de cirugía porque de ello también va a depender cuándo el paciente puede iniciar un apoyo completo, ¿no? Y si hablamos de una prótesis no cementada, el paciente va a tener que esperar 6 semanas para poder realizar el apoyo, ¿no? Entonces, luego de la cirugía, la rehabilitación debe de empezar en forma pronta, ¿no? Lo ideal entre el primer y segundo día postquirúrgico, y donde es necesario continuar con los ejercicios respiratorios, ¿no? La movilización de los tobillos, los ejercicios isométricos de cuádriceps y glúteos, la elevación de la pierna recta. Es también muy importante que el paciente use el cojín entre los muslos para evitar la aducción y la rotación interna del miembro afectado, lo cual puede condicionar, si se presenta en forma persistente, a una subluxación de la prótesis, ¿no? El entrenamiento de la marcha puede iniciarse en el segundo día en el caso que el paciente tenga una prótesis cementada, ¿no? Como ya dijimos, si es no cementada, el paciente tiene que esperar 6 semanas para iniciar el apoyo del miembro o de los miembros inferiores y subsecuentemente de la marcha, ¿no? Entonces, en esta fase es importante que los pacientes ancianos usen un andador. Ello les va a brindar equilibrio y también estabilidad. Y los pacientes más jóvenes pueden usar andador por pocos días y después pueden emplear las muletas para movilizarse. En la rehabilitación postquirúrgica, ¿no? Como ya les decía, el grado de apoyo o carga permitido va a depender de que si estamos frente a una prótesis cementada o una prótesis no cementada, ¿no? Si el paciente tiene una prótesis cementada, puede iniciar la bipedestación y marcha desde el segundo día postquirúrgico, mientras que si es no cementada, el apoyo
va a recién poderse dar entre la sexta y octava semana. Entonces, el alta se va a dar entre el tercer y sexto día después de la cirugía, pero el paciente debe ser capaz de acostarse y levantarse sin apoyo, puede caminar por superficies planas y subir algunos escalones, ¿no? Siempre utilizando para subir la pierna sana como primer peldaño y para bajar el primer peldaño con la pierna enferma, ¿no? Es importante hacer un control a la sexta semana después de la cirugía, igualmente visualizar la radiografía de control y si todo el proceso de consolidación es adecuado, el paciente puede pasar de usar andador a usar muletas y empezar con la descarga total, ¿no? Entonces, es importante en esta fase fortalecer la musculatura abductora, ¿no? Y recomendar al paciente que puede reiniciar el manejar su auto luego de las 8 semanas, o sea, después de los 2 meses de posoperado, ¿no? El retorno al trabajo se puede dar entre las 6 a 8 semanas y debemos hacer un control y seguimiento al tercer mes, al sexto mes y al año postquirúrgico. ¿Qué precauciones debe tener el paciente que ha sido operado de una artroplastía de cadera? Siempre incidir en que no debe cruzar las piernas, debe mantener los pies separados 15 centímetros mientras está sentado. También debe evitar las sillas muy bajas, no debe inclinarse para recoger objetos del suelo y siempre debe utilizar un cojín entre las piernas al dormir, ¿no? Todas estas actividades y posturas el paciente debe de aplicarlas porque si no lo hace podemos subluxar la prótesis. Entonces, ¿qué le debemos enseñar para que el paciente realice en casa, ¿no? Cuando se bañe es importante el uso de alfombras antideslizantes para evitar futuras caídas, ¿no? También debe usar asientos para la ducha, ¿no? Y como decíamos, en la silla que se siente no debe ser muy baja. La cadera y la rodilla deben estar a 90 grados, ¿no? Para evitar una fricción exagerada. Y durante el reposo nocturno, decirles que es muy importante que evite echarse en decúbito lateral del lado sano, porque si no va a condicionar una rotación interna de la cadera y una subluxación de la prótesis. Es muy importante también que el paciente y para el médico y el equipo multidisciplinario tener en cuenta que para hacer el plan de trabajo de la rehabilitación y establecer las metas funcionales, tener en cuenta la situación previa del paciente, ¿no? Es decir, las comorbilidades que pueden interferir en el proceso de rehabilitación, ¿no? Y también es muy importante tener en cuenta el tiempo de espera entre la fractura y la cirugía, ¿no? Porque como les decíamos, si el tratamiento es precoz, la capacidad funcional también va a recuperarse en forma precoz y adecuada. Muy bien, doctores. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tratamiento de rehabilitación en artroplastía de cadera? Sí, doctor Ilan, dígame.
El hecho de que se le cae, pueda caerle cosas al paciente y tenga que recogerlos en el suelo, eso hay formas en las que le enseñan al paciente a que pueda hacerlo sin necesidad de que alguien tenga que levantárselo para Sí, doctor. poder. Sí, el terapista ocupacional le enseña justamente esas posturas, ¿no? Y en forma práctica, el paciente en casa puede tener un recogedor, ¿no? Que no usen para recoger la basura, pero que le sirva a él para poder recoger objetos pequeños del piso sin necesidad de agacharse. Sí, doctor Jean-Pierre, dígame. Doctora, buen día. Mi consulta era sobre el caso de la artroplastía de cadera. Mayoritariamente es un problema de pacientes adultos mayores, ¿no? Especialmente Exacto. mujeres adultos mayores. ¿Cómo poder ayudar con la parte de recuperación y osificación también, ya que la osificación está disminuida en esta población? Sí, doctor. Dentro del punto de vista de rehabilitación, la movilización precoz también va a ayudar a un proceso de consolidación, ¿no? Pero si sospechamos de una o de la presencia de una osteoporosis, el tratamiento específico para la osteoporosis es bastante importante, ¿no? Por eso es, como les decía, necesario trabajar en forma integrada y coordinada. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Todo está claro? Sí, doctora. Ok, muy bien. Entonces, para terminar, vamos a hablar un poco de las lesiones deportivas, ¿no? Las lesiones deportivas más comunes son las contracturas musculares, las contusiones, las elongaciones, las distensiones, las tendinopatías, los esguinces y las fracturas, ¿no? ¿Qué puntos son importantes a tener en cuenta? La evaluación va a ser la misma que hemos realizado en un paciente no deportista, pero la diferencia viene en el abordaje, ¿no? Porque si un deportista está mucho tiempo en reposo, el desacondicionamiento físico es mucho mayor, ¿no? Entonces, en el deportista es muy importante que se le brinde todos los procedimientos para que pueda retomar la actividad deportiva en el más corto plazo, ¿no? Entonces, el vendaje funcional en este caso de los pacientes con lesiones deportivas es bastante importante, ¿no? Luego, el tratamiento de rehabilitación va a darse de acuerdo al síntoma y signo predominante, ¿no? Si es el dolor, las compresas frías. Si es el edema, las compresas frías y la corriente analgésica, ¿no? Si el problema es la rigidez articular, la hidroterapia. Y también podemos usar el ultrasonido si el paciente no ha sido intervenido y no tiene una prótesis o tiene cerclajes, ¿no? Pero en los deportistas, recordar que el vendaje funcional nos va a ayudar a retorno deportivo en el más corto plazo, ¿no? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta para prevenir lesiones al realizar el ejercicio, ¿no? Es importante tener una preparación física adecuada al tipo de actividad a realizar, o sea, al deporte que escojamos realizar. Siempre debe haber un calentamiento previo. Debemos tener en cuenta que el equipamiento adecuado, es decir, el calzado, la ropa y los protectores deben de usarse para realizar la práctica deportiva.
también es importante los controles médicos para tener una actividad física saludable, ¿no? Y si existe dolor o fatiga al retorno de la práctica deportiva, debemos de cesar o bloquear la actividad y luego reiniciar progresivamente para evitar nuevas lesiones, ¿no? Entonces, como decía en la diapositiva anterior, ¿no? Toda práctica deportiva tiene un riesgo de lesión, ¿no? Entonces, este cuadro básicamente es para que ustedes tengan en cuenta que el tipo de lesión también se puede asociar al tipo de deporte que practicamos, ¿no? Por ejemplo, si yo practico el fútbol, la probabilidad de una lesión de miembros inferiores es del 58.4%, ¿no? Pero si practico vóley, la probabilidad de una lesión de miembro inferior disminuye a 1.1, ¿no? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta para en el momento de orientar al paciente qué tipo de actividad física o deporte practicar, saber qué deporte es el que genera mayor probabilidad de lesión en determinada área del cuerpo. Muy bien, doctores. No sé si tienen alguna pregunta adicional o todo está claro. Doctora Cris Salcedo. Sí, doctora Claudia, dígame. Doctora, buenos días. Disculpe, no entendí muy bien la parte en la que explicó por qué se debía evitar que el paciente con artroplastía de cadera, creo, se tenía que no echar de lado sano. Del lado sano. Sí, es que si se echa de cúbito lateral del lado sano, por ejemplo, ¿no? La artroplastía de cadera está en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, si se echa del lado derecho, por la gravedad, el miembro inferior izquierdo va a tender a la aducción y a la rotación interna, ¿no? Entonces, ello puede condicionar la subluxación de la prótesis. ¿Se entendió, doctora? Sí, doctora, gracias. Ok. Sí, doctora Carmen, dígame. Doctora, ¿y por cuánto tiempo el paciente con luxación tiene que tomar estas medidas de no la aducción, por ejemplo? Ah, no, el paciente con artroplastía esas recomendaciones son de por vida. Hay que tener en claro que el peligro de la subluxación es latente, ¿no? Y más en los adultos mayores, ¿no? Entonces, esas recomendaciones el paciente tiene que aprenderlas y practicarlas de por vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora, entonces de Doctora, todas maneras disculpe, al igual que va a el tener uso que de ir los como terapia, ¿no? cojines. Perdón, doctora. Discúlpenme. ¿Me escuchan, doctoras? Sí, doctora, ¿Pueden disculpe. O repetirme sea, la me pregunta refería a en que... el caso de los cojines? ¿Me preguntaba algo, doctora Claudia? ¿Me escucha, doctora? Sí, sí, doctora. Ah, ya. Sí, también respecto a los cojines, digo, también serían de por vida. Exacto, así es. Así es, doctora. Creo que teníamos otra pregunta, doctoras. ¿O todo está claro? Todo claro, doctora.
Ok, doctora Carmen. Bueno, a ver, doctora Ani Salgado. ¿Qué hemos aprendido de la teoría del día de hoy, doctora Ani? Sí, doctora. ¿Se me escucha? Sí, doctora, sí la escucho. Bueno, en parte desde el inicio, como un trabajo multidisciplinario ayuda bastante al paciente. Estos pacientes de por sí se ven frecuentemente, mucho más frecuentemente ahora en la última parte de los deportistas. Entonces, esto va a ayudar bastante a saber qué tipo de paciente, en qué momento y cuáles son los riesgos y en qué momento se va a poder tratar cada tipo de lesión que se tiene. Entonces, con los movimientos, con el tratamiento va a ser adecuado para cada una de las lesiones más frecuentes que hay, como ya se mencionó en clase. Y esto va a ayudar al paciente a que pueda volver a su rutina diaria, ¿no? En lo más posible, que es lo que se quiere también como objetivo. Ok, muy bien, doctora Ani. Muy bien, doctores. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Todo está claro, doctores? Ok, doctores, muy bien. Entonces vamos a dar por concluida la teoría y a las 10:30 los esperamos para el inicio de la práctica. Gracias, doctora. ¿De qué, doctora Carla? Gracias, Gracias a doctora. ustedes. Hasta luego, doctores. Gracias, doctora.